Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad recordaremos y compartiremos juntos una ley sobrenatural, la de mayor poder sobre todas las leyes naturales. Está escrito en el libro más antiguo, el más leído de todos los tiempos, en todas las naciones, la escritura bíblica, Biblia o palabra de Dios. Está escrito en el libro de Esther 8, 9 y 10. 5 detalles respecto a este libro. Número 1. Esta sección es un libro de legislación que establece cómo se debe revocar diferentes normativas, leyes, constituciones, reglamentos, tratados, convenios, estatutos, ordenanzas, que son contrarios a las leyes de Dios. ¿Quiénes son las personas, parte de esta historia que Dios ha usado para enseñar? Intervienen tres eventos y tres personas. En primer lugar, el rey Asuero y su cónyuge la reina Esther. En segundo lugar, intervienen como personas, seres humanos, Mardoqueo. Intervienen también la maldad de los ministerios de Estado del imperio de esa época gobernado por el rey Asuero y la reina Esther, lo que hoy en día se conoce como los territorios de Afganistán, Pakistán y en la India, hace miles de años conocidos por los arqueólogos, geólogos y sociólogos y antropólogos como el imperio medo-persa. Esta historia y este contexto se encuentra también descrito en muchos libros de historia, geografía, cívica, crónicas, arqueología, sociología, antropología, pero también en el libro de la escritura bíblica, en los libros de Esther 8, 9 y 10. ¿Cómo se desarrolla esta historia? Es una historia real y de la realeza, porque es verdadera, existió y sucede hasta hoy en diferentes tipos de legislaciones, contrarios a los valores de ética y moral, de preservación de la vida. Esta historia sucedió realmente hace miles de años, en lo que antes se llamaba Imperio Medo-Persa, actuales territorios de Irán, Afganistán, Pakistán y la India. Estos territorios hoy en día son conocidos como parte del Asia Sur. Y esta historia está dirigida básicamente al área de la legislación. Establece estrategias de cómo revocar, anular, cancelar todo tipo de niveles de normativas que contradicen los valores de vida. Es decir, cómo revocar, anular, cancelar todo tipo de leyes, normas, convenios, pactos, estatutos, reglamentos, ordenanzas, decretos, los conocidos como decretos ejecutivos que son emitidos por lo general en lo que se conoce como presidencias, democracias, inclusive monarquías y en algunos países de Asia como Emiratos. La siguiente historia y enseñanza legislativa está descrito en los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Esther. Escritura bíblica, la Biblia. Bendiciones. Decreto del rey. Aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Esther habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán Agageo y el plan que había tramado contra los judíos, el decreto firmado con sello y anillo del rey. Extendió el rey hacia Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso delante del rey, y le dijo, si le place al rey, y se ha hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey, y si yo soy grata ante sus ojos, que se escriba, que se revoquen los decretos que fueron escritos a través de cartas, escritas por Amán, ministro, hijo de Amedata, Agageo, las cuales escribió como decreto para destruir a la población de los judíos
que están en todas las provincias del rey Asuero del imperio medo-persa. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo: He aquí he dado a Esther la casa de Amán, y a él le han colgado en la horca porque extendió su mano contra la nación judía. Ustedes, pues, escriban acerca del pueblo judío como os parezca bien, en nombre de la autoridad del rey, y séllenlo con el anillo del rey, porque un decreto de autoridad del rey, que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey, no puede ser revocado. Y fueron llamados los escribas del rey en aquel momento en el mes tercero, es decir, el mes de Siván, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Y se escribió en el nombre del rey, Asuero, y se selló con el anillo del rey. Y se enviaron las cartas, decretos, por medio de correos a caballo, que montaban en corceles engendrados por caballos del rey. En estas cartas de decreto, el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir y de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar, una copia del decreto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicado a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día, a fin de hacer justicia de sus enemigos. Los correos, apresurados y apremiados por la orden del rey, salieron montados en los corceles del rey, y el decreto del rey fue publicado y promulgado en la fortaleza de la ciudad de Susa. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey, vestido de realeza, de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Y la ciudad de Susa dio vivas y se llenó de gozo. Para el pueblo judío fue día de luz y alegría, de gozo y de gloria. En cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el decreto del rey y su mandato, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día de fiesta. Muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Defensa de la vida del pueblo judío. En el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y edicto del rey, el mismo día que los enemigos del pueblo judío esperaban obtener dominio sobre ellos, fue revocado el decreto de muerte. Sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban y los querían destruir. Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar mano a los que buscaban su destrucción. Y nadie podía oponérseles, porque el temor a ellos había caído sobre todos los demás pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los que administraban los negocios del rey, ayudaron a los judíos, porque el temor a Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey
y su fama se había extendido por todas las provincias, porque Mardoqueo se hacía más y más grande. Y los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción, e hicieron lo que quisieron con lo que los odiaban. En la fortaleza de la ciudad de Susa, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres, también a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Dalía, Aridata, Parmasta, Aridasai, Aridai y Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no echaron mano a los bienes. Aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en la fortaleza de la ciudad de Susa. Y el rey dijo a la reina Esther: en la fortaleza de la ciudad de Susa, los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del rey? ¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida. ¿Qué más quieres? También te será hecho. Entonces Esther la reina dijo: si le place al rey, que mañana también se conceda a los judíos que están en la ciudad de Susa hacer conforme al decreto del rey de hoy, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. El rey ordenó que así se hiciera, y un edicto, un decreto del rey, fue publicado, fue promulgado en el registro oficial, en la ciudad de Susa, y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que se hallaban en la ciudad de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Susa, pero no echaron mano a los bienes. Celebración de la defensa de la vida y la revocatoria de decretos de muerte. Los demás de la nación judía que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos, y mataron a 75,000 de los que los odiaban, pero no echaron mano a los bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 descansaron, y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Pero los judíos que se hallaban en la ciudad de Susa se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes y descansaron el día 15 y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Por eso, los judíos de las áreas rurales que habitaban en las ciudades abiertas proclaman el día 14 del mes de Adar día de fiesta, de regocijo, de banquete y de compartir comida unos a otros. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos, envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenando que se celebre anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes, porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día de fiesta. Los harían días de banquete y de regocijo, para que se enviaran porciones de comidas unos a otros y se hicieran ofrendas a los pobres. Así los judíos llevaron a cabo todo lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito. Pues Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos y había echado la suerte, el pur, para su ruina y su propia destrucción. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, el rey ordenó por carta que el perverso plan que había tramado contra los judíos recayera sobre él mismo, su cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso estos días son llamados Purim, por el nombre de Pur, y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto o por lo que habían acontecido, los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que aliaban con ellos, de que no dejarían de celebrar estos días, conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado para cada año. Así
Estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, para que estos días de Purim, no dejaran de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Entonces la reina Esther, hija de Abigail, y el judío Mardoqueo escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta acerca de Purim. Y se enviaron cartas a todos los judíos y a los 127 provincias del reino de Asuero, palabras de paz y de verdad. Bendiciones.